En un sereno y pintoresco suburbio de San Pedro Garza García, se destacaba una majestuosa casa de paredes blancas y techos altos, rodeada por un jardín meticulosamente cuidado. Esta era la residencia de Consuela González, una venerable señora de 75 años, conocida en todo el vecindario, no solo por su inagotable amabilidad, sino también por su maravilloso jardín lleno de flores coloridas y vivas. Sin embargo, la vibrante alegría del jardín contrastaba profundamente con la sombría y solitaria atmósfera dentro de su hogar. Consuela, con su cabello canoso y ojos llenos de historias, vivía en una soledad que se había asentado como el polvo en los muebles. Sus hijos, Duquín y Stephanie, habían abandonado el nido familiar hacía muchos años, y las visitas que solían alegrar su vida se habían vuelto tan escasas que finalmente cesaron por completo. Sentada en su viejo sillón de cuero desgastado en la sala de estar, con una taza de café humeante en sus manos arrugadas, Consuela miraba fijamente el retrato familiar en la chimenea. Las imágenes de Duquín y Stephanie, con sus sonrisas radiantes, junto al difunto esposo de Consuela, evocaban recuerdos de una felicidad pasada, ahora distante, como un sueño olvidado. ¿Dónde están Duquín y Stephanie, mis queridos?, susurraba Consuela, su voz cargada de una tristeza profunda y sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Justo en ese momento, el silencio sepulcral de la casa fue roto por el agudo sonido del teléfono. Con el corazón palpitante de esperanza y temor, Consuela levantó el auricular con manos temblorosas. «Mamá, soy yo, Duquín», anunció una voz familiar al otro lado de la línea. La sensación de alivio que inundó a Consuela fue tan intensa que casi podía sentirla físicamente, como un rayo de sol que atraviesa una tormenta oscura, iluminando su corazón y disipando momentáneamente la niebla de su soledad. «Oh, Duquín, hace tanto que no escuchaba tu voz», exclamó Consuela, su voz quebrándose por la emoción. «Te hemos extrañado», respondió Duquín con un tono cuidadosamente ensayado. «Stephanie y yo hemos estado pensando. Necesitamos pasar más tiempo contigo. Estamos considerando una visita. ¿Qué opinas?» El corazón de Consuela saltó de alegría. «Oh, sería maravilloso, mi querido. No puedo esperar». Al colgar el teléfono, una sonrisa radiante iluminó el rostro de Consuela, llenando la habitación de una calidez que no había sentido en años. Poco sabía ella que esa llamada sería el preludio de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. En una fría y oscura noche de otoño, los faros de un coche cortaron la negrura al iluminar la entrada de la casa de Consuela. Duquín y Stephanie, con expresiones llenas de inquietud, bajaron del vehículo y se dirigieron hacia la puerta principal. Stephanie, la más joven, con su maquillaje perfectamente aplicado para disimular los signos del cansancio y la preocupación, miró a Duquín con una mezcla de duda y temor en sus ojos. «¿Crees que nos creerá?», susurró, su voz temblorosa. Duquín, el mayor de los dos, con líneas profundas marcadas por la preocupación en su rostro, la miró con firmeza y determinación. «Tiene que creernos, Stephanie. No tenemos otra opción». Tocaron la puerta, y fueron recibidos por la radiante sonrisa de Consuela, que los abrazó calurosamente al instante. «Duquín, Stephanie», exclamó, su voz rebosante de alegría. El cálido abrazo de Consuela no solo los envolvió físicamente, sino que también parecía suavizar la tensión palpable en el aire. «Pasen. He preparado la cena», dijo Consuela con una sonrisa acogedora. Durante la cena, la casa de Consuela, que había estado en silencio durante tanto tiempo, se llenó de risas y conversaciones animadas. Duquín y Stephanie hablaron extensamente sobre sus vidas en la ciudad.
Relataron anécdotas de sus trabajos. Describieron a sus amigos y comentaron sobre las diversas dificultades que enfrentaban día a día. Sin embargo, cuidadosamente evitaron mencionar el estado crítico de sus finanzas, una realidad sombría, que ocultaban bajo sonrisas y relatos encantadores. En los días siguientes, las visitas de Dukine y Stephanie se hicieron más frecuentes, casi diarias. Llegaban con brazos llenos de regalos y una disposición inagotable para ayudar a Consuela con cualquier tarea doméstica. Su presencia constante y sus gestos de cariño reavivaron la esperanza en el corazón de Consuela de que sus hijos finalmente regresaran a su vida, llenando el vacío que sentía. Una noche, mientras la familia se reunía en la acogedora sala de estar, Dukine, con una seriedad inusual, rompió el silencio. «Mamá, Stephanie y yo hemos estado hablando. Te extrañamos muchísimo y creemos que tú también nos extrañas. ¿Qué pensarías si vendieras esta casa y te vinieras a vivir con nosotros en la Ciudad de México?» Consuela quedó atónita por la sugerencia inesperada. Miró a sus hijos, sus ojos llenándose de lágrimas de alegría. La mera idea de vivir junto a ellos otra vez, de compartir su día a día, era un sueño que había acariciado en soledad durante mucho tiempo. Sin embargo, no tenía idea de que este sueño tan anhelado estaba a punto de convertirse en una pesadilla. En los días siguientes, Consuela no pudo dejar de pensar en la propuesta de Dukine y Stephanie. Consuela amaba profundamente su casa. Cada rincón de ella estaba lleno de recuerdos preciados. Sin embargo, la idea de vivir con sus hijos, de ver sus rostros todos los días y compartir sus vidas, llenaba su corazón de una emoción indescriptible. Finalmente, una noche, después de muchas noches de reflexión, tomó una decisión firme. «Dukine, Stephanie, he pensado mucho en lo que dijeron», comenzó Consuela, con la voz temblorosa por la mezcla de nervios y emoción. «Y he decidido vender la casa y venir a vivir con ustedes». Los hermanos intercambiaron miradas furtivas, sus rostros cuidadosamente neutrales para ocultar la satisfacción que sentían. «Oh, mamá, estamos tan felices», exclamó Stephanie, levantándose rápidamente para abrazar a Consuela. «Te encantará la Ciudad de México. Estoy segura». Con la decisión tomada, los acontecimientos se precipitaron. La casa se puso en venta y, para sorpresa de Consuela, se vendió en un abrir y cerrar de ojos. Pronto, se encontró rodeada de cajas y empaques, con sus pertenencias siendo cuidadosamente guardadas para la mudanza. Mientras empacaba sus álbumes de fotos, un profundo sentimiento de tristeza la invadió, al despedirse de la casa que había sido su refugio durante tantos años. «Voy a extrañar este lugar», dijo suavemente, acariciando el marco de una vieja fotografía que mostraba una versión más joven de su familia. «No te preocupes, mamá», dijo Dukine, poniendo un brazo reconfortante sobre sus hombros. «Te encantará la Ciudad de México. Y, lo más importante, estaremos juntos». En ese momento, Consuela no se percató de la mirada cómplice que pasaba entre Dukine y Stephanie. Ella estaba completamente ajena a las verdaderas intenciones que se escondían detrás de las palabras amables y reconfortantes de sus hijos. El gran traslado finalmente se llevó a cabo. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, Consuela dijo adiós a su casa y al vecindario que había amado durante tantos años. Dukine y Stephanie la recogieron en su coche y la llevaron a la vasta y bulliciosa Ciudad de México. «Oye, mamá, te encantará la vista
de nuestro apartamento, dijo Stephanie, tratando de aligerar la atmósfera tensa. Los parques, las tiendas, todo será nuevo y emocionante para ti. Al llegar a su destino, Consuela se sorprendió al ver que no la llevaban a un acogedor apartamento como esperaba, sino a la entrada de una enorme residencia de ancianos. Las paredes estaban pintadas en colores pastel suaves, y los jardines alrededor estaban perfectamente cuidados. Duquine, Stephanie, debe haber algún error, dijo Consuela, confusa y desconcertada por lo que veía. Es una residencia de ancianos, mamá, explicó Duquine, con la voz temblorosa y evitando el contacto visual. Consuela miró a Stephanie, esperando ver alguna señal de que todo esto no era más que una broma cruel. Sin embargo, el rostro de Stephanie era serio, y sus ojos estaban llenos de lágrimas genuinas. Mamá, lo sentimos tanto, dijo Stephanie, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Te prometemos que te visitaremos siempre que podamos. Y así, Consuela se encontró sola, de pie en la entrada de la residencia de ancianos, con una sensación de profunda tristeza y traición que la dejó desconcertada. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, entró en el lugar que ahora sería su nuevo hogar, sin saber que este triste giro en su vida estaba a punto de dar paso a nuevos comienzos inesperados. La vida en la residencia de ancianos representó un cambio enorme para Consuela. Extrañaba la libertad de su propia casa, la familiaridad de su jardín florido y, por encima de todo, la esperanza de compartir su vida diaria con sus hijos nuevamente. Sin embargo, siendo una mujer de espíritu fuerte y resiliente, decidió enfrentar la situación con valentía. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín de la residencia, Consuela notó una vieja casa al otro lado de la calle que estaba en venta. Algo en esa casa solitaria resonó con su propia situación. Al recordar los ahorros que había guardado en secreto durante años, Consuela tomó una decisión audaz: comprar la casa. Cuando Consuela compartió la noticia con sus hijos, ellos se rieron, incrédulos ante la idea de que su madre pudiera manejar una casa vieja y deshabitada. Pero Consuela, llena de determinación, les respondió con firmeza. «Soy más fuerte de lo que piensan», dijo, mirando fijamente a Duquine y Stephanie. «Y esta será mi casa». El día de la mudanza, Consuela se encontró una vez más rodeada de cajas, pero esta vez con un sentimiento de anticipación y esperanza que llenaba el ambiente. Poco después de instalarse en su nueva casa, conoció a sus vecinos, una joven pareja que vivía al lado con sus gemelos de 4 años. Fausta y Curcio eran amables y generosos, y no dudaron en ofrecer su ayuda para las reparaciones necesarias en la vieja casa. «Señora Consuela, esta casa necesita un poco de amor y cuidado», dijo Curcio, observando la condición desgastada de la casa. «Y creemos que podemos ayudarte con eso». Así, nació una nueva amistad. A pesar de los desafíos que enfrentaba, Consuela se encontró rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella. Fue un giro en su vida que no había anticipado, pero que valoraba profundamente. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Fausta y Curcio, junto con sus gemelos, Aidia y Demetrio, se dedicaron a ayudar a Consuela a transformar la vieja casa en un verdadero hogar. Pintaron las paredes con colores vivos y alegres. Repararon el techo para que no hubiera más filtraciones y arreglaron el jardín hasta que estuvo lleno de flores y plantas exuberantes. A pesar de su edad, Consuela estaba decidida a ayudar en todo lo que pudiera. «Señora Consuela, debe descansar un poco»,
decía Fausta con suavidad mientras Consuela insistía en ayudar a plantar flores en el jardín. Querida, nunca me he sentido tan viva como ahora, respondió Consuela, su rostro resplandeciendo de alegría y vitalidad. La vieja casa comenzó a cobrar vida nuevamente. Las paredes, ahora llenas de colores frescos y brillantes. El jardín, que floreció con nuevas plantas y flores. Y la casa, que había estado tan solitaria durante tanto tiempo, ahora estaba llena de risas, conversaciones y actividad constante. Dukine y Stephanie, observando desde la distancia, no podían creer la transformación que había tenido lugar. Nunca imaginaron que Consuela fuera capaz de lograr una hazaña tan grande. Sin embargo, su sorpresa inicial pronto se convirtió en ira y resentimiento. Sentían que habían sido engañados, pensando que Consuela había ocultado dinero de ellos. Mamá, realmente nos has sorprendido, dijo Dukine durante una visita, su voz cargada de una alegría fingida y superficial. Sí, mamá, realmente nos has mostrado cuán independiente eres, añadió Stephanie con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y revelaba una tensión oculta. Consuela, completamente feliz en su nueva vida y ajena a los sentimientos de amargura de sus hijos, simplemente sonrió y les agradeció, sin darse cuenta de la tormenta emocional que se avecinaba. La vida en la vieja casa apenas comenzaba. Y con ella llegaron nuevas sorpresas que Consuela no había anticipado. Con la casa finalmente en orden, Consuela empezó a explorar cada rincón, cada habitación, decidida a conocer todos los secretos que el lugar pudiera esconder. Una tarde, mientras descendía las escaleras chirriantes que conducían al sótano, Consuela se dio cuenta de algo peculiar. El sótano estaba húmedo y oscuro, lleno de cajas antiguas y muebles polvorientos. En un rincón sombrío, había un gran baúl antiguo cerrado con llave. La curiosidad de Consuela se encendió de inmediato. Al ver la emoción en el rostro de Consuela, Fausta sugirió: «Quizás Curcio pueda abrir el baúl para usted, señora Consuela». Con la ayuda de Curcio, el baúl fue finalmente abierto, revelando una impresionante colección de joyas y oro. Cada pieza dentro del baúl era más deslumbrante que la anterior, brillando con un resplandor que iluminaba el oscuro sótano. Consuela estaba impactada, apenas capaz de creer la fortuna que había encontrado en su propia casa. «Es increíble, señora Consuela», exclamó Curcio, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. «Usted es una mujer afortunada». A pesar de la emoción del descubrimiento, Consuela decidió mantener el hallazgo en secreto. Estaba atónita por la magnitud del descubrimiento y sintió que era prudente ser cautelosa. Compartió la noticia solo con su abogado de confianza, quien le aconsejó que mantuviera los objetos de valor en un lugar seguro hasta que pudiera decidir qué hacer con ellos. A lo largo de los días, Consuela reflexionó profundamente sobre su sorprendente descubrimiento en el sótano. La riqueza encontrada allí era suficiente para cambiar la vida de cualquier persona. Sin embargo, para Consuela, el verdadero valor no residía en el oro o las joyas, sino en la amistad sincera que había desarrollado con Fausta, Curcio y sus gemelos. Ninguna cantidad de dinero podría comprar los momentos compartidos y la conexión emocional que había cultivado con ellos. Con esta realización clara, en su minso, su tu, meni mense soninento, tinitae. Consuela empezó a considerar un plan que, si se llevaba a cabo, transformaría la vida de todos los que estaban a su alrededor. Los años pasaron y Consuela se integró completamente en la familia de Fausta y Curcio. Los gemelos, Aidia y Demetrio, la veían como una abuela.
Corrían hacia ella con entusiasmo, compartiendo historias de la escuela y buscando sus consejos. Para Consuela, estos momentos eran un tesoro mayor que cualquier riqueza material. Cada día con los gemelos hacía que su sonrisa fuera más brillante, su espíritu más joven. Sin embargo, el paso del tiempo también trajo consigo inevitables desafíos. La salud de Consuela comenzó a declinar, y la vejez se convirtió en un oponente formidable. A pesar de ello, Consuela se negó a dejarse vencer. Siempre encontraba alegría en las pequeñas cosas de la vida diaria, en los momentos compartidos con aquellos que amaba. «Debes cuidarte, Consuela», advertía Fausta, su preocupación evidente en su voz y en su mirada. «Y eso hago, querida. Eso hago», respondía Consuela con una sonrisa cálida, intentando tranquilizar a su amiga. «Estoy rodeada de gente que amo y eso es todo lo que importa», afirmó Consuela con una sonrisa serena y llena de satisfacción. La vida continuó, llena de risas y recuerdos inolvidables. La familia que Consuela había encontrado en Fausta, Curcio y sus hijos, fue un regalo inesperado. Un tesoro que ella nunca había anticipado pero por el que se sentía infinitamente agradecida. Mientras tanto, Dukine y Stephanie seguían obsesionados con la idea de que su madre escondía una gran fortuna. Estaban convencidos de que Consuela tenía escondido un tesoro y planearon cómo asegurarse de que ese dinero terminara en sus manos, sin saber nada del verdadero tesoro que Consuela había descubierto en el sótano. Entonces, en una fría noche de invierno, Consuela, sentada en su sillón favorito y mirando las llamas danzantes en la chimenea, tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a su abogado y comenzó a planificar su testamento. Las decisiones que tomó esa noche serían el capítulo final y más sorprendente de su vida. Un legado que nadie había previsto. La salud de Consuela continuó deteriorándose con el paso de los meses. Aunque la tristeza y la preocupación se cernían sobre la casa, Consuela siempre insistía en mantener su sonrisa, animando a Aidia y Demetrio con sus historias y asegurando a Fausta y Curcio que estaba bien. «Ustedes son la familia que he elegido», decía con frecuencia, sosteniendo las manos de Fausta y Curcio con cariño. Y no podría estar más agradecida por ello. Un día, cuando Dukine y Stephanie vinieron de visita, la tensión era palpable en el aire. Al ver a su madre, notaron su fragilidad evidente, y aunque estaban emocionalmente distantes, la realidad de la situación los golpeó fuertemente. «Deberías estar en un hospital», dijo Dukine, intentando mantener la voz firme mientras hablaba. Stephanie, por su parte, asintió con la cabeza, pero evitó la mirada directa de su madre. «No, queridos», respondió Consuela, mirándolos con ojos cansados pero llenos de determinación. «Esta es mi casa y aquí es donde quiero pasar mis últimos días». La visita de Dukine y Stephanie fue breve y marcada por una sensación de incomodidad y torpeza. Al irse, una calma extraña se asentó sobre la casa. Consuela los observó desde la ventana, con una tristeza profunda en sus ojos. «Espero que algún día encuentren la felicidad», murmuró para sí misma. «Se lo merecen, a pesar de todo». Ese sería el último encuentro de Consuela con sus hijos. De alguna manera, ella sabía que su tiempo se estaba acabando, pero no sentía miedo. Tenía a su familia: Fausta, Curcio, Aidia y Demetrio. Y también tenía su plan final. Un plan que traería justicia y equilibrio a todos. El final llegó suavemente para Consuela en una fría mañana de invierno. Con Fausta sosteniendo su mano, Consuela tomó su último aliento. La pérdida de Consuela fue profundamente sentida por todos en el vecindario. La amable señora que había traído tanto calor y alegría a sus vidas,
Ya no estaba. Prometo cuidar de todo. Consuela, murmuró Fausta con una mezcla de tristeza y determinación. Descansa en paz. Duquín y Estefan recibieron la noticia con una extraña mezcla de tristeza y alivio. Sentían la tristeza por la pérdida de su madre, pero al mismo tiempo experimentaban alivio al pensar en la herencia que creían que les correspondía. La comunidad se reunió en gran número para el funeral de Consuela. Fausta y Curcio, junto con Aidia y Demetrio, recibieron las condolencias de amigos y vecinos, todos trayendo consigo historias sobre cómo Consuela había tocado sus vidas de una manera especial. Al final del funeral, un abogado de aspecto serio se acercó a la familia. «Soy Emanuel Rodríguez, el abogado de la señora Consuela», dijo, mientras entregaba sobres sellados. Ella solicitó que se los entregara después del funeral. Habrá una lectura del testamento la próxima semana. Al mencionar el testamento, todos abrieron los ojos con sorpresa. Fausta y Curcio se miraron el uno al otro, mientras que Duquine y Stefani apenas podían ocultar su anticipación y curiosidad. «Gracias, señor Rodríguez», dijo Fausta, aceptando los sobres con un gesto de asentimiento. Y así, con la partida de Consuela, se puso en marcha una nueva serie de eventos que prometían sorprender a todos con sus revelaciones finales. El movimiento final de Consuela apenas comenzaba a desarrollarse. En los días siguientes al funeral, Fausta y Curcio, junto con Aidia y Demetrio, recordaban con cariño los momentos compartidos con Consuela. La casa se sentía vacía sin su presencia, y cada rincón evocaba el amor y la calidez que ella había traído a sus vidas. El sobresellado que Manuel Rodríguez, el abogado, había entregado, permanecía en la mesa del comedor. Un constante recordatorio del mensaje final de Consuela. Finalmente, una tarde, Fausta decidió que era el momento adecuado para abrirlo. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer la carta. «Querida familia», comenzaba la carta, escrita con la temblorosa caligrafía de Consuela. «Si están leyendo esto, entonces ya me he ido. Pero no estén tristes. Recuerden las risas, las historias y las comidas compartidas. Eso es lo que realmente importa». Consuela continuó en la carta expresando su amor profundo por todos ellos, y lo agradecida que estaba de haberlos tenido en su vida. Cada palabra escrita llevaba el peso de sus sentimientos y el deseo de que su familia encontrara consuelo en los recuerdos felices que compartieron. Al final de la carta, había una referencia al testamento. En cuanto al testamento, descubrirán todo durante la lectura, escribió Consuela, dejando un aire de misterio y anticipación sobre lo que estaba por venir. Pero sepan que intenté hacer lo que creo que es justo. Fausta y Curcio, ustedes fueron mi salvación y familia cuando más lo necesitaba. Y Aidia y Demetrio, ustedes fueron la alegría que iluminó mis últimos años. Escribió Consuela con amor y gratitud. La familia terminó de leer la carta con los ojos llenos de lágrimas, profundamente conmovidos por las palabras de Consuela. El amor que sentía por ellos era evidente en cada frase. Pero la frase, lo que creo que es justo, los dejó intrigados. ¿Qué quería decir Consuela con esas palabras? Se acercaba el día de la lectura del testamento y la curiosidad flotaba en el aire, acompañada por una sensación de aprensión. Los últimos deseos de Consuela estaban a punto de ser revelados, y nadie podía prever qué vendría después. La oficina del estimado abogado Emanuel Rodríguez
Estaba llena de gente en esa particularmente calurosa tarde de verano. Las ventanas altas y costosas permitían que los rayos dorados del sol bañaran la habitación, proyectando largas sombras en el piso de madera pulida. Fausta y Curcio, junto con Aidia y Demetrio, se sentaron con expectación, mientras que Duquine y Stephanie, con rostros tensos, esperaban impacientemente. También había otros miembros de la comunidad presentes, aquellos que se consideraban lo suficientemente cercanos a Consuela como para merecer estar allí. Todos estaban sentados en sillas de cuero que crujían, con el más mínimo movimiento. El único sonido audible era el zumbido constante del aire acondicionado, creando una atmósfera cargada de anticipación. Una atmósfera de tensa expectación se cernía sobre la habitación, tan densa como la niebla en un valle profundo. En el centro de la estancia, Emanuel se erguía detrás de un majestuoso escritorio de caoba oscuro. La luz del sol, reflejada en la superficie pulida del escritorio, destacaba la seriedad en su semblante. Con manos firmes y decididas, tomó el sobre grueso que contenía el testamento de Consuela, y todos los presentes contuvieron la respiración, aguardando en un silencio casi reverente. «Damas y caballeros», comenzó Emanuel, su voz resonando con autoridad en la habitación y rebotando en las paredes de piedra. «Estoy aquí para llevar a cabo un deber de gran importancia y sensibilidad. Procederé a leer el último testamento y voluntad de nuestra estimada Consuela González». Emanuel hizo una pausa significativa, recorriendo con la mirada a todos los presentes, asegurándose de que su atención estuviera completamente centrada en él. «¿Están todos listos?», preguntó, creando un momento de anticipación palpable. La tensión en la sala aumentó mientras Emanuel desplegaba cuidadosamente el documento en sus manos. Las palabras que siguieron fueron claras y contundentes. «A Fausta y Curcio les dejo mi residencia y todas mis pertenencias personales», anunció Emanuel con voz firme y clara. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala como una ola. Las miradas de asombro e incredulidad se dirigieron inmediatamente hacia Fausta y Curcio, quienes se sentaron atónitos por la revelación. Sin embargo, nadie en la habitación estaba realmente preparado para la bomba que sería la siguiente revelación. «En cuanto a mi fortuna acumulada en joyas, oro y diamantes», continuó Emanuel, haciendo una pausa para dar efecto dramático antes de continuar, con un valor monetario equivalente a varios millones de dólares. La habitación se llenó de susurros ahogados y de una sorpresa palpable. La tensión anterior se evaporó rápidamente y fue reemplazada por un asombro generalizado. Las últimas voluntades de Consuela González empezaban a cambiar el curso de la vida de todos los presentes en la sala. «Exactamente la mitad de mi fortuna», prosiguió la voz de Emanuel, resonando con firmeza en la habitación y añadiendo un peso significativo a las palabras que seguían. «Será generosamente donada al hogar para ancianos. La luz del día, el lugar donde, bajo diferentes circunstancias, habría pasado mis últimos días». Duquín y Stephanie tragaron saliva con dificultad, sintiendo cada palabra del testamento de su madre como un golpe que deshacía la ilusión de una herencia fácil y de una vida sin preocupaciones. Miradas de sorpresa e incredulidad se cruzaron entre ellos, mientras Fausta y Curcio asentían en silencio, comprendiendo las intenciones de Consuela. Emanuel continuó leyendo. Esta vez, con un tono de voz que llevaba una ligera nota de excitación. «Y la otra mitad de mi fortuna». Hizo una pausa calculada para dar mayor impacto a sus palabras, sus ojos recorriendo las caras asombradas de todos en la habitación.
sedes de Celias destinará a los hijos de Fausta y Curcio, los jóvenes Aidia y Demetrio. El silencio que siguió fue tan intenso que casi se podía escuchar el latido de los corazones acelerados. El aire estaba impregnado de sorpresa y un desconcierto abrumador. Duquín y Stephanie, con rostros pálidos, vieron cómo sus sueños de riqueza instantánea se desmoronaban, como un frágil castillo de naipes. Por otro lado, Fausta y Curcio se miraron entre sí, con los ojos muy abiertos, tratando de asimilar la magnitud de la generosidad de Consuela. Finalmente, Emanuel concluyó la lectura del testamento, seleccionando sus palabras con mucho cuidado. Consuela dejó un mensaje final para sus hijos biológicos, Duquine y Stephanie. Anunció, haciendo una pausa para tomar una respiración profunda antes de seguir. Espero que encuentren la felicidad que buscan. Y recuerden que el dinero no es la fuente de la alegría. La verdadera alegría proviene de las personas que amamos y de cómo tratamos a los demás. De mi dinero ya han recibido la parte que obtuvieron de la venta de la casa. En una situación donde me sentí engañada y prácticamente coaccionada. No verán otro centavo. La sala se convirtió en un torbellino de emociones conflictivas. Duquine y Stephanie, con expresiones de ira y frustración, se levantaron abruptamente y abandonaron la habitación. Los ecos de sus pasos resonando aún en el aire cargado de tensión. Fausta y Curcio permanecían prácticamente inmóviles, tratando de procesar la generosidad inesperada de Consuela. Estaban completamente asombrados por lo que acababan de escuchar. El último deseo de Consuela había dado un vuelco a todo, y sabían que nada volvería a ser igual. El impacto de sus palabras resonaba en sus mentes, dejándolos en un estado de choque total. Por otro lado, Duquín y Stephanie estaban furiosos. La ira hervía en su interior al considerar cómo Consuela se atrevía a dejar la mayor parte de su fortuna a personas que consideraban extrañas y a un hogar para ancianos. Para ellos, era inconcebible que su madre tomara una decisión así. Se veían a sí mismos como los hijos legítimos, sin importar cómo la habían tratado en los últimos años. Esto no es justo, se quejó Duquín a Stephanie mientras se acomodaban en el auto después de la lectura del testamento. Somos sus hijos. Ese dinero debería ser nuestro. Impugnaremos el testamento, declaró Duquín con los ojos brillando de determinación. Estaba senil. No sabía lo que hacía. Mientras tanto, Fausta y Curcio seguían en estado de shock. Nunca esperaron recibir algo de Consuela. Y mucho menos una casa y una fortuna para sus hijos. La sorpresa y la emoción se mezclaban en sus corazones, creando una sensación abrumadora. No podemos aceptar esto, dijo Fausta, visiblemente conmovida. Ella era nuestra amiga, no nuestra benefactora. Estoy de acuerdo, Fausta, respondió Curcio tomando su mano con suavidad. Pero quizás podamos usar esta fortuna para hacer algo bueno. Como Consuela hubiera querido. A medida que se gestaba la tormenta, el último testamento de Consuela mandó al pueblo en un frenesí. Las semanas siguientes prometían estar llenas de tensión, mientras los aparentes herederos se preparaban para una batalla legal que podría cambiar sus vidas para siempre. La noticia del testamento se esparció rápidamente, creando una atmósfera cargada de expectación y conflicto inminente. Las semanas siguientes estuvieron llenas de gran tensión. Duquine y Stephanie, decididos a impugnar el testamento, contrataron a los mejores abogados que el dinero podía comprar. Creían firmemente que podrían demostrar que su madre no estaba en plena posesión de sus facultades mentales cuando hizo su última voluntad.
Ella estaba senil. Su mente no estaba clara cuando redactó este testamento. Argumentaron con convicción. Emmanuel, por su parte, defendió vehementemente la validez del testamento. Su señoría, Consuela González, estaba completamente consciente de sus acciones. Todo este reclamo es solo un acto de avaricia, dijo, su voz llena de determinación y seguridad. Las sesiones en la corte fueron intensas y prolongadas. Se escucharon numerosos testimonios y se presentó una gran cantidad de evidencia. Los nervios estaban a flor de piel mientras cada parte presentaba sus argumentos, con toda la fuerza que podían reunir. Cada testimonio y cada pieza de evidencia se examinaban meticulosamente, aumentando la tensión en la sala. Finalmente, el juez entregó el veredicto. Después de considerar toda la evidencia y los testimonios presentados, declaró que Consuela González estaba en plena posesión de sus facultades mentales al redactar su testamento. Por lo tanto, se rechazó el intento de impugnarlo. El silencio cayó en la corte cuando se anunció la decisión. Dukine y Stephanie estaban conmocionados, incapaces de aceptar la decisión del juez. Mientras tanto, Fausta y Curcio sintieron una mezcla de alivio y tristeza. Sabían que esta fortuna representaba el último recuerdo tangible de su querida amiga Consuela. Un legado que ahora tenían la responsabilidad de honrar. «No ha terminado», gruñó Dukine a Fausta y Curcio al salir de la corte, su voz llena de resentimiento y frustración. «Llevaré esto a la corte de apelaciones». Fausta simplemente asintió, sosteniendo firmemente la mano de Curcio. Sabían que aún tenían un largo camino por delante. Pero por ahora, la justicia había prevalecido. El testamento de Consuela se cumpliría como ella hubiera deseado. Y eso les daba una sensación de paz. Sin embargo, a pesar de sus amenazas, Dukine y Stephanie nunca lograron llevar el caso a la corte de apelaciones. La derrota en la corte local había agotado sus recursos financieros y emocionales. Con el tiempo, la realización de que su avaricia y codicia los había llevado a perder la última conexión con su madre, los golpeó fuertemente. Finalmente, se retiraron del pueblo, desapareciendo en las sombras de sus propias vidas, llenos de arrepentimiento y amargura. Por otro lado, Fausta y Curcio se dedicaron a honrar el legado de Consuela de la manera más significativa posible. Invirtieron la herencia de sus hijos en educación y establecieron un fondo para becas destinado a niños desfavorecidos en el pueblo. La casa de Consuela fue renovada, convirtiéndose no solo en un hogar para la familia, sino en un símbolo del amor y la generosidad que ella siempre había representado. Las paredes, ahora llenas de vida y color, reflejaban la alegría y el legado duradero de Consuela. El jardín florecía con la misma vitalidad que ella había mostrado en vida. Una tarde, mientras Fausta observaba a sus hijos jugar en el patio trasero, no pudo evitar sentir una punzada de duda. «No sé si merecemos todo esto», dijo en voz baja, sus ojos llenos de contemplación. Curcio, sintiendo su inquietud, se acercó a ella y la rodeó con un brazo reconfortante. «No se trata de merecer, Fausta», respondió suavemente, mirándola a los ojos. «Se trata de lo que hacemos con ello. Consuela nos dio la oportunidad de hacer una diferencia. Y eso es lo que vamos a hacer». La historia de Consuela es un conmovedor relato de generosidad, amistad y legado. Desde el descubrimiento de su fortuna oculta hasta la implementación de sus últimas voluntades, Consuela demuestra que el verdadero valor de la vida radica en las relaciones y el impacto
positivo que dejamos en el mundo. Su decisión de donar la mayor parte de su riqueza a un hogar para ancianos y a los hijos de Fausta y Curcio, en lugar de a sus propios hijos biológicos, revela una profunda sabiduría y amor hacia aquellos que realmente le importaban. La reacción de Duquine y Stephanie, al ser confrontados con la realidad de su avaricia y la justicia del testamento, contrasta marcadamente con la gratitud y el compromiso de Fausta y Curcio, quienes transforman el legado de Consuela en una oportunidad para hacer el bien y honrar su memoria. La renovación de la casa de Consuela en un símbolo de amor y generosidad, y la dedicación de Fausta y Curcio para utilizar la herencia de manera significativa, destacan cómo una vida bien vivida puede seguir inspirando y beneficiando a otros incluso después de la muerte. La historia subraya la importancia de las decisiones personales y cómo, a través de actos de bondad, podemos dejar una huella duradera en las vidas de quienes nos rodean.